Hoy ha tenido lugar en Cosentino City Madrid la segunda jornada organizada por Foro de Marcas Renombradas y CESCE. En esta ocasión la reunión ha estado enfocada al incremento de riesgos geopolíticos, guerra, disrupción geopolítica y desafíos de la economía global. Esta jornada trata sobre los nuevos escenarios mundiales y cómo la geopolítica y los cambios tan dramáticos que hemos vivido en los últimos años pues van a impactar en el devenir de las empresas, ¿no? Entonces normalmente las empresas, y más como la nuestra, que aunque tiene muchos años de historia, probablemente no tiene un tamaño significativo comparado con grandes grupos, pues los grandes hechos macro o geopolíticos parece que te tocan un poco de lejos, ¿no? Y sin embargo, pues al final te van a afectar mucho en el día a día, y reflexionar sobre qué consecuencias y qué acciones se pueden tomar para minimizar esos cambios, pues es siempre muy interesante. Los riesgos geopolíticos actuales efectivamente pues están trayendo factores que afectan a todas las empresas y por supuesto a la nuestra, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Lo que sí es cierto que dentro de esa incertidumbre que actualmente pues estamos teniendo a nivel mundial, creemos que nosotros tenemos unas oportunidades que a lo mejor no tienen otras empresas. Y el motivo es porque en esa eficiencia energética que es necesaria llevar a las viviendas españolas, pues Escalan, como empresa que lleva rehabilitando prácticamente más de 20 años viviendas de eficiencia energética, pues estamos posicionados, y creo que más que una desventaja, ahora mismo tenemos una oportunidad y un reto importante que llevar a cabo pues para conseguir que los hogares españoles intenten de alguna manera conseguir ese ahorro que tanto necesitan. Y bueno, pues creemos que con el equipo y con los medios que tenemos actualmente pues podemos llevarlo a cabo, y bueno, creemos que dentro de lo malo pues para nosotros está siendo un buen momento para conseguir llevar a cabo nuestros objetivos. La guerra de Ucrania ha supuesto un evidente agravamiento de los desequilibrios de la economía global y una aceleración del proceso de disrupción geopolítica que tendrá importantes consecuencias en el medio plazo. Abordar el impacto que está teniendo el conflicto, las perspectivas y los retos a los que se enfrenta la economía global en los próximos años permite conocer el escenario en el que nuestras empresas deberán progresar en sus políticas de internacionalización en el futuro. Para nosotros es un placer acoger hoy esta jornada organizada por CESCE y el Foro de Marcas Renombradas, además sobre una temática de total obligatoriedad y de total necesidad en estos días, ¿no? en estos momentos, un poco la gestión del riesgo y cómo afrontar el mapa geopolítico y las diferentes, digamos, vicisitudes tanto económicas como políticas que ocurren en el tablero ahora del mundo, ¿no? En nuestro caso, como una compañía muy internacionalizada, más del 90% de nuestra facturación, de nuestras ventas, proceden del exterior, y con presencia con activos propios en los 5 continentes, pues conocemos muy bien estas tensiones económicas, geopolíticas que desde hace un tiempo pues se han acuciado y que nos plantean un mapa de riesgos cada vez más complicados. Establecer recetas o hablar de claves, siempre es complicado porque la volatilidad cada vez es mayor, los escenarios cambian cada día, cada semana, pero bueno, desde nuestra perspectiva yo creo que lo que nos ha enseñado estos últimos años, sobre todo con el efecto de la pandemia, es lo necesario que es anticiparse y ser flexibles. La adaptación al cambio, que antes se hablaba sobre todo para el mundo interno, ¿no? Ahora la dinámica de las organizaciones, de las empresas, yo creo que también hay que aplicarlo al exterior, ¿no? y saber anticiparse y saber leer esos escenarios y esa variabilidad que existe tanto en los mercados como en las cadenas de suministro, como en la cuestión energética. Estos son, digamos, los principales también riesgos a los que nos enfrentamos, no solo nuestra compañía, sino compañías de nuestro sector y sobre todo del ámbito industrial, que nos dedicamos a la exportación e importación,
son los principales riesgos que tenemos y yo creo que aquí es necesario, sobre todo, apostar por una variable que es muy importante y que cada vez va a ser más importante como factor, digamos, de valor añadido y decisor, como es la sostenibilidad, aplicar realmente políticas sostenibles. Luego yo citaría también la digitalización, que contribuye a ser más ágiles y a ser más eficientes, que es lo que demanda, digamos, un poco el contexto macroeconómico. Y luego también una variable muy importante que seguramente trataremos en la sesión de hoy, que es el capital humano, ¿no? También somos, en Cosentino somos casi 6.000 empleados por todo el mundo y estamos viendo esa debilidad en el sentido de que cada vez es más complicado retener el talento y contar con, digamos, con mano de obra, con empleados cualificados, tanto a nivel, digamos, fabril como en oficinas. Vamos a tener una jornada muy interesante. Yo creo que es vital para las empresas conocer el entorno de riesgos geopolíticos en el que nos estamos moviendo ahora. Si pensamos en lo que ha pasado, por ejemplo, en la década de finales de los 90, comienzo de este siglo, pues la tendencia general es que los riesgos geopolíticos eran cada vez menos importantes, ¿no? Había otro tipo de riesgos y de factores que las empresas tenían que tener en consideración y, en cambio, las cuestiones geopolíticas parecía que se habían terminado, que habíamos llegado al fin de la historia. Y, sin embargo, en los últimos años, 5, quizá 10 años incluso, estos riesgos geopolíticos ya no se están circunscribiendo a zonas muy concretas del mundo, con entornos políticos muy complicados, como podía ser en el pasado Oriente Medio, sino que están cada día más en el candelero, por así decir. Nosotros en Europa tenemos muy cerca la guerra de Ucrania, que por supuesto está teniendo un impacto enorme sobre toda la economía mundial, pero muy especialmente sobre la economía europea, y que cabe la posibilidad de que nos conduzca este año a una recesión. Pero hay otras cuestiones muy importantes. Salimos de una pandemia que ha paralizado toda la actividad económica, que ha cortocircuitado las cadenas de suministro y las cadenas de valor en todo el mundo, y tenemos como trasfondo algo muy importante, de lo que también hablaremos esta mañana, que es la rivalidad entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, por la predominancia en la economía, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo militar, que nos está llevando a configurar un mundo en dos polos, ¿no? Donde ya no es Estados Unidos el que desde Occidente veíamos como el poder hegemónico, sino que cada vez más se forman al menos dos polos de influencia geopolítica hegemónica, cada uno en su región, que intentan atraer a los grupos de países afines, pues, para desarrollarse con mayor fuerza, con mayor potencia. Y bueno, las empresas están ahí inmersas en esa pelea, intentando mantener su proceso de internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy agradecida al Foro de Marcas, que nos ha permitido a CESCE esta mañana hacer la moderación de la jornada. Para nosotros es muy importante tener en cuenta y trabajar todos estos aspectos de los riesgos geopolíticos. Es lo que hacemos en mi departamento de Riesgo País, y es, bueno, pues lo que intenta CESCE, acompañar, ayudar a las empresas a cubrir sus riesgos, entre ellos estos. Lo que sí que creo que es importante, ¿no? Y yo destacaría que tenemos que tener todos en mente, es que la guerra no ha hecho más que acelerar una serie de riesgos que ya se venían observando sobre la economía global, ¿no? Nosotros terminábamos 2021 con un rebote de la actividad económica muy importante y esperábamos que 2022 fuese el año de la consolidación. Y la guerra ha trastocado todos estos planes. Y los principales canales de contagio han sido a través del mercado energético, de las materias primas, y acelerando y agravando las tensiones que ya se observan en las cadenas globales de suministro. Entonces, esto ha despertado, ¿no?, una inflación que ya también veníamos observando en la última parte del 2021, y ha hecho que los bancos centrales de los países desarrollados pisasen el acelerador de la política monetaria, cambiando totalmente el tono de precisamente la política monetaria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que pasamos de lo que esperábamos que fuese una consolidación a estar en riesgo de caer en recesión, ¿no? O, desde luego, estar en estancamiento económico. Y
Quizás el caso de la eurozona es mucho más serio, quizás, ¿no? que el de Reino Unido y Estados Unidos, porque en la eurozona no ha habido tiempo a consolidar del todo esta recuperación, ¿no? Mientras que veíamos los mercados laborales de Estados Unidos y de Reino Unido mucho más tensionados, con una tasa de paro en mínimos históricos. En el caso de la eurozona todavía no hemos tenido tiempo de, digamos, disfrutar de ese rebote y esa recuperación de la economía. Entonces, se trata de una serie de acontecimientos que es verdad que exigen que respondamos, como me refiero al alza de la inflación, pero el BCE no va a poder atajar la inflación como sí que ocurre en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de la eurozona se trata de una inflación provocada por factores de oferta, ¿no? Y mediante la destrucción de la demanda pues no se van a paliar las presiones inflacionistas. Van a contribuir a rebajarlas, pero la inflación va a seguir estando alta en el año 2023 y no se prevé que se vayan a resolver hasta 2024, quizás 2025. El 13 de octubre, bajo el nombre de Sostenibilidad Medioambiental, un desafío lleno de riesgos y oportunidades, tendrá lugar la tercera y última sesión del proyecto Gestión del Riesgo en la Era de la Incertidumbre.